Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo un super video. Hoy les voy a enseñar cómo identificar prendas vintage como un pro. Bienvenidos, soy Ale Bonet y hoy les voy a contar los aspectos que tiene una prenda vintage para que podamos identificarla. Como hablamos hace tiempo en otros videos, lo vintage tiene una cierta antigüedad y en ese momento las cosas se hacían con un porcentaje de artesanía mucho mayor que las prendas que se utilizan ahora. Entonces vamos a tener en cuenta el primer punto número 1, la calidad de la prenda. Una prenda vintage siempre tiene mejor calidad de tejidos y mejor calidad de costuras y confección que una prenda actual. Inclusive tienen muchos más cortes, el patrón es mucho más complejo. Esto lo podemos mirar en algunos ejemplos que les voy a dejar aquí de algunas prendas de mi tienda para que analicemos juntos y aprendamos a entrenar el ojo. Por ejemplo, la calidad y los cortes que son muy diferentes a los que se fabrican en la actualidad, que son mucho más simples, porque justamente necesitamos que la ropa de ahora se haga mucho más rápido. Punto número 2 para identificar una prenda vintage. Las etiquetas. Las etiquetas de antes eran mucho más elaboradas, la mayoría tenía letras cursivas o mezclaba diferentes tipografías. También inclusive podemos encontrar dibujos y otros indicios de la edad de la prenda, del momento en el que se confeccionaron. Les voy a dejar unos ejemplos, ahora vamos a ver los ejemplos, para entrenar el ojo. Antes de la llegada del fast fashion en los 90, la ropa se fabricaba principalmente en Estados Unidos y Europa en lugar de en Asia, por lo que una denominación de origen Made in France, Made in Italy es vintage. El símbolo de pura lana también es un indicio de calidad y casi todas las prendas que la traen son vintage. Muchas veces también podemos encontrar que nuestras prendas vintage no tienen etiqueta porque se ha removido, se ha salido con el tiempo, se ha descosido o a veces alguien la ha quitado porque molesta. Pero no se preocupen porque hay otros elementos que nos van a indicar si la prenda es vintage o no. Punto número 3, los botones. Los botones de la prenda nos van a dar mucha información acerca de la época en la que se fabricaron. Antiguamente los botones eran mucho más elaborados, al igual que las etiquetas, que lo que se hace ahora, que es todo mucho más minimalista. Entonces vamos a ver ejemplos de mi tienda de botones de antes. Si hay presencia de este tipo de botones, es muy probable que la prenda sea vintage. Sí que es verdad que a veces los botones se van reemplazando porque algunas veces se pierden, se van cambiando. Lo mismo pasa con las cremalleras, que es el punto número 4. Las cremalleras también nos van a indicar, de acuerdo a cómo lucen, si la prenda es o no vintage. Vamos a verlo. Las cremalleras de este tipo, si se ven un poco antiguas o añejadas, son indicio de que son originales de la prenda y que pueden tener más de 30 o 40 años. Punto número 5, las costuras. Las costuras de antes, al igual que como mencioné en la calidad de la prenda y de los cortes, de la complejidad, las costuras son mucho más elaboradas, se dedicaba mucho más tiempo, prácticamente no estaban sobrehiladas y muchas veces estaban ocultas para dejar una terminación impecable. Vamos a verlo en unos videos que les grabé para ustedes. Esto que estamos muy acostumbrados a ver, esta terminación es de fast fashion y de muy poca calidad. Esta costura es de calidad y el interior de esta costura también. ¿Ven? No se ven hilos, tiene una doble costura. No hay hilos acá, no hay malas terminaciones. Casualmente, esta es una blusa de Burberry, pero estamos hablando de qué es lo que es calidad, ¿no? Fíjense aquí la terminación de la cremallera, que está rematada con un bies para que no se vea. Las costuras están súper bien. El forro también está muy bien integrado. Esto es una pieza de calidad. Justamente, bueno, es de Carolina Herrera, pero si ven prendas así, esto vale la pena comprar. También en esta época antigua, vintage, se utilizaban costuras artesanales. Muchas de las prendas se hacían a mano, las hacían en casa o las hacían modistas. Entonces, si tenemos este tipo de costuras que son muy artesanales y manuales, es muy probable que la prenda sea vintage. Punto número 6, otros elementos como botones. Este tipo de broches y corchetes ahora prácticamente son inexistentes y son muy característicos de la época vintage, cuando muchas veces la prenda se customizaba y se agregaban este tipo de botones para fijar mejor la prenda. Este punto es un plus
porque es muy escaso de ver este tipo de elemento que está en la prenda que tiene que ver con los pesos. Los pesos son unas piezas metálicas que se agregaban en determinadas partes de la prenda, normalmente en los escotes, para que la prenda no se abriera cuando uno se agachaba y calzara mucho mejor en el cuerpo. Vamos a ver algunos elementos que ya prácticamente no se ven y que son dignos de una prenda vintage. Aquí, por ejemplo, tenemos este vestido que tiene un peso en la zona del escote, que son unas bolsitas de tela donde se ponen, por ejemplo, aquí se ve una arandela metálica. Normalmente son arandelas, incluso también se ponen imanes para generar peso. Aquí también tenemos otro en el escote. También eran muy usados en los bajos de las faldas y los vestidos para que el viento no las levantara y no se volaran. Esto es auténticamente vintage y de alta costura. Gracias por llegar hasta acá. Si te gustó mi video, te invito a que me dejes un like, un comentario y que te suscribas, o sea, que me sigas para ver más contenido de este tipo. Vamos a aprender a reconocer también las prendas vintage a lo largo de las décadas en siguientes videos. Nos vemos en la próxima.